invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 16. El libro de Génesis, capítulo 16, el primer libro de la Biblia. Y este es el segundo mensaje en nuestra nueva serie. Empezamos una serie el domingo pasado, gente real en un mundo real, con un Dios real. ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo durante toda esta serie? Diferentes encuentros que tuvieron hombres y mujeres con Dios. Gente real, en un mundo real, con un Dios real. Pero estos encuentros del pasado tienen un significado presente. Hay mucha gente que piensa, como dijimos la semana pasada, la Biblia no tiene nada que decirme porque este es un libro viejo. Y gente de una cultura completamente diferente a la mía, ¿sí? Entonces, nos vamos a sorprender de lo actual que es la palabra de Dios en estos encuentros de hombres y mujeres reales en un mundo real con un Dios real. Génesis capítulo 16, vamos a ver el encuentro de una mujer con Dios y una mujer muy, muy especial. Génesis 16, versículos del 1 al 16, esta es la palabra de Dios. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Beret se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham le llamó Ismael, y Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Padre que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos lleve a la verdad del Evangelio en este encuentro de Agar contigo. Que creamos el Evangelio y que seamos transformados al creerlo en nuestra relación contigo y en nuestra relación con nuestro prójimo. Amén.
Génesis capítulo 3 es uno de los capítulos más importantes de las Escrituras, porque nos va a dar la razón de por qué el mundo está como está. Y entre todas las cosas malas que hay en el mundo, una de las cosas que hizo Génesis 3 es poner a la mujer en una situación de humillación, de abuso, que no era en el principio. Dios creó al hombre y a la mujer iguales en dignidad y honor delante de Él. Pero Génesis 3 habla acerca de una lucha de sexos, en el cual el hombre, a través de su fuerza, va a someter, va a humillar a la mujer. Y es la historia de la mujer después de la caída, y esto lo vemos de diferentes formas en muchas culturas hasta el día de hoy. Una de estas culturas que nos impacta son las culturas, por ejemplo, en Afganistán o en Irán, donde especialmente en Afganistán el talibán, que ahora está en el poder, hace que las mujeres vistan casi un saco que utilizan para, como si fuera el saco donde meten a los cuerpos de las personas que están muertas, donde solamente les permiten ver a través de una malla, pero todo su cuerpo está cubierto por lo que se llama la burka. ¿Te puedes imaginar siendo una mujer, creciendo en esa cultura, y que digas, ¿por qué vestimos de esta manera? Un soldado de Afganistán dijo, en esta cultura, en mi país y en mi familia, y lo decía no con tristeza, sino con convicción y con orgullo, las niñas no valen, mis hermanas no valen, ¿sí? Los únicos que verdaderamente valen somos nosotros, los hombres. ¿Cómo será ver la vida a través de una burka? ¿Cómo será ver la vida a través de ser invisible? Agar es la mujer invisible. Agar es la mujer invisible hasta que Dios tiene un encuentro con ella. La pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿qué descubrió Agar en su encuentro con Dios? ¿Qué vamos a descubrir nosotros en el encuentro que Agar tuvo con Dios? ¿Qué es lo que vamos a descubrir? Ustedes tienen ahí sus bosquejos, y vamos a ver lo que Agar descubrió de Dios a través de tres cosas. Número uno, en primer lugar vamos a ver la miseria, la ruina de Sara, la esposa de Abraham. En segundo lugar vamos a ver la invisibilidad de Agar. Y en tercer lugar vamos a ver la ternura de Dios. ¿Qué es lo que Agar descubrió de Dios? ¿Qué podemos descubrir de Dios en este encuentro? A través de la miseria de Sara, a través de la invisibilidad de Agar y a través de la ternura de Dios. Entonces vayamos, número uno, a la ruina de Sara. Ahora, hay dos cosas en este pasaje, no sé si ya te diste cuenta, que dices, a ver, ¿de qué está hablando la Biblia y qué son estas costumbres tan raras? Hay dos costumbres aquí, y es la primera vez que un personaje bíblico, en este caso el patriarca Abraham, se va a mencionar que él tiene otra esposa, ¿sí? Y entonces, antes de empezar o continuar, mejor dicho, con este mensaje, me gustaría aclarar, porque hay algunas personas que piensan que la Biblia en el Antiguo Testamento aprobaba la poligamia. Abraham tuvo varias esposas. Isaac solamente tuvo una esposa. Jacob tuvo 4 esposas. David, Salomón y otros reyes de Israel, no se diga, o sea, tuvieron muchas esposas. Y hay algunas personas que piensan
que la Biblia en el Antiguo Testamento aprueba la poligamia. Tenemos una religión, ya no lo hacen el día de hoy, pero sí en lo oscurito, por decirlo así, y algunas iglesias que se desprendieron de esta secta, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como el mormonismo. Al principio ellos tenían como uno de sus pilares la poligamia, hasta que el gobierno de los Estados Unidos lo prohibió. Pero hay algunas sectas que se desprendieron de ahí que siguen practicando la poligamia, pensando en que el Antiguo Testamento lo aprueba. En todos los casos que la Biblia describe la poligamia, todos los casos terminan en un desastre. Todos. No hay ningún caso en las Escrituras donde un hombre que tenga más de una esposa viva feliz y tenga la aprobación de Dios. Y algo que es bien importante es, tengan cuidado con esto al interpretar las Escrituras. Lo que la Biblia describe no es lo que la Biblia prescribe. ¿Me estoy dando a entender? La Biblia describe muchas cosas. Describe poligamia, describe incesto, describe asesinatos, describe el pecado de los hombres y mujeres. Pero no lo que la Biblia describe es lo que la Biblia dice está bien. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Entonces, al ver este texto y encontrarnos con esta práctica y después de otra, que vamos a ver más adelante, cuidado, lo que la Biblia describe no es lo que la Biblia prescribe. ¿Ok? Entonces, número 1, hablemos acerca de la ruina de Sara. La ruina de Sara. Y la otra cosa, para los que no están muy familiarizados con las Escrituras, en este pasaje es Sarai y Abraham, y más adelante es Sara y Abraham. Dios les cambia el nombre. ¿Ok? Dice: Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. En este tiempo Sara tenía 76 años. ¿Ok? Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril. En esa cultura, en la cultura del antiguo cercano oriente, la esterilidad de una mujer era un asunto de vergüenza pública. La cultura, el valor de una mujer en la cultura patriarcal de ese tiempo era medida por cuántos hijos podía concebir. Entonces quiero que se imaginen por favor un momento el hogar de Abraham y Sara. Abraham es un patriarca, Abraham es conocido. Abraham no tiene un ranchito con una vaca, un burro y una oveja, ¿ok? Abraham tiene ganados, Abraham tiene esclavos, esclavas. Abraham es rico, Abraham es una persona pública. Y su mujer es una mujer conocida, pero es conocida no tan solo por ser la esposa de Abraham, sino porque es una mujer estéril. Qué vergüenza para Abraham que tenga una mujer estéril. Qué vergüenza para Sara que sea una mujer estéril. Imagínense que estamos aquí en una reunión en ese tiempo y de repente entra Sara. Los rumores, ¿no? Llegó la estéril, llegó la que no puede concebir, llegó la que verdaderamente no es una mujer, porque el valor de una mujer en ese tiempo es por la cantidad de hijos que podía tener. ¿Te sorprende esto? Cuando mi esposa estuvimos un tiempo, visitamos a mi familia en Acapulco, mi hijo era muy pequeño y conocí a la que fue mi madrina de bautizo en la iglesia católica romana. Ella le preguntó a mi esposa, se la presenté, mi esposa Diana, y ella le preguntó: ¿cuántos hijos le diste a mi sobrino, a mi ahijado? Y Diana dijo: 1.
Y ella dijo, ya cumpliste. Interesante, ¿no? Te estoy hablando nuevamente de los 90 del siglo pasado. Ya cumpliste, ¿no? En algunas culturas todavía se sigue pensando eso. Y pudiéramos pensar que qué bueno que vivimos en el siglo XXI, que ya no vivimos conforme a estas costumbres. Ahora, lo interesante es que cada cultura antigua y moderna tiene un conjunto de normas disfuncionales que les dicen a las mujeres y a los hombres que solo son valiosos si tienen ciertas características o ciertas cosas. En la cultura de ese tiempo y el día de hoy, en una cultura conservadora, en ese tiempo lo más importante era la familia. ¿Y qué podías apartar a tu familia? Y tu identidad venía de la familia y de la cultura de ese tiempo. Pero en el día de hoy, en nuestra sociedad occidental, donde ya somos modernos, sigue siendo lo mismo. Nuestra identidad no está atada a nuestra familia, nuestra identidad está atada a nosotros mismos. Somos individualistas y no se trata de lo que la familia puede hacer, sino lo que yo puedo hacer para lograrme un nombre, para que la gente me conozca. Entonces tenemos dos culturas donde tu identidad de alguna manera está atada a lo que la cultura te dice. Así que cuando pensamos en estas culturas, otra vez Afganistán, la burka, cómo tratan a las mujeres, y decimos, uy, no, eso es horrible, nosotros somos mejores. ¿De veras somos mejores? ¿Qué es lo que te dice la cultura que verdaderamente es un hombre? ¿Y qué es lo que te dice la cultura el día de hoy de que verdaderamente es una mujer? ¿Qué es lo que te dice? Si alguna vez alguien ha entrado en un sitio de internet o en un app con respecto a citas, quiero buscar a un hombre, quiero buscar a una mujer, ¿no? ¿Y qué es lo primero que ves? ¿Qué es lo primerito que quieres ver? La foto, obvio. Y de ahí, eliminado, ¿no? No, hasta que encuentras a alguien de acuerdo a los patrones de la cultura, ¿no? Si encontraras a uno gordito y a uno flaquito, ¿por quién te irías? Te irías por el flaquito, ¿sí? O sea, otra vez, estoy hablando de manera general, ¿ok? ¿Sí? Pero otra vez, hay patrones que la cultura nos dice, esto es correcto. Y después de la apariencia física, ¿por cuál nos iríamos? Profesión, exactamente, ¿no? Y ojalá que sea una buena profesión, porque eso significa un buen salario, ¿no? Entonces, hay cosas que nuestra cultura nos dice que no es tan diferente a lo que era en el antiguo, cercano Oriente, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo podría ser, hablando de redes sociales, y subes una foto, especialmente adolescentes, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás esperando al subir esta foto? Estás esperando inmediatamente que le den likes. ¡Qué vergüenza! Si la gente no te da un like, ¿no? ¡Qué vergüenza! Pero lo bueno es que existen lugares, sitios a los cuales les puedes pagar para que inmediatamente seas un influencer, ¿no? Bien engañado que estás en tu mente si te la crees, ¿no? Pero ¿por qué lo haces? Lo haces porque quieres ser alguien. Recuerdo, de veras, creo que lo comenté en un sermón hace mucho tiempo, donde un influencer decía, es que yo no hablo con mis papás porque ellos no tienen tantos seguidores como yo. Ellos no son nada. Yo sí soy alguien. ¿Sí te das cuenta? O sea, nuevamente, la cultura impone cosas, y una de las cosas que impone la cultura, especialmente el día de hoy hablando acerca de mujeres, es qué significa ser una mujer. ¿Qué significa ser una mujer? Este es un párrafo de Paulina Mendoza que ustedes conocen, que es miembro de nuestra iglesia. Irónicamente,
El feminismo que nació para buscar la libertad de las mujeres, y hablando acerca especialmente del feminismo el feminismo progresista, dice: hoy se ha convertido en una policía de pensamiento único que oprime, porque si no coincides con él estás en contra. Y entonces el feminismo progre les dice a las mujeres: eres una verdadera mujer, eres una verdadera feminista si piensas de esta manera. Tienes que estar a favor del aborto y tienes que estar a favor de la agenda LGBT, transgénero, etc. Si no estás a favor de esto, entonces no eres una verdadera feminista. ¿Sí te das cuenta? O sea, otra vez, hay patrones culturales viejos y actualmente siglo XXI que te dicen: así tienes que pensar. Y si así no piensas, entonces no eres. Sara era un cero en su cultura. ¿Por qué? Porque ella era estéril. La cultura definía la identidad de Sara y por eso ella se sentía miserable. Ahora, déjenme decirles algunos datos con respecto a la esterilidad en nuestro país. 5 millones de parejas sufren de infertilidad. El 11.8% de las mujeres en México, de acuerdo a la INEGI, no pueden ser madres. Mi hijo nació en el Instituto Nacional de Perinatología. A lo mejor ustedes lo conocen. Es un hospital escuela. Nunca me imaginé ver tantas mujeres queriendo ser madres y no poder ser madres, infértiles. Es un hospital que trata con esto. Pero verás, me quedé impresionado. Nunca lo había pensado, ¿no? Nunca lo había pensado. Y estas mujeres que están tratando saben lo que es el dolor. Saben lo que es el dolor de no poder ser madres. No las tratamos como las trataban en la cultura de Sara, aunque posiblemente sí, todavía sea un estigma, ¿sí? Pero esta era la situación de Sara. Sara se sentía miserable, Sara se sentía en la ruina, porque de acuerdo a su cultura, ella era cero. La ruina de Sara era un reflejo de su cultura que decía que el valor de una mujer no provenía de su condición redentora, sino de su condición maternal, la cantidad de hijos que era o no era capaz de producir. Pero lo que Sara necesitaba era basar su vida en su estatus redentor, lo que Dios dice de ella, porque para Dios Sara no era un cero. Sara en primer lugar era una mujer creada a la imagen de Dios con toda dignidad, que no necesitaba ser madre para ser una mujer de valor a los ojos de Dios. Y eso es lo que Sara necesitaba más. Pero sus ojos estaban fijos en lo que la cultura decía y la definía. Por lo tanto, querida iglesia, muchos de nuestros problemas se resolverían si cambiáramos el origen de nuestra identidad, de nuestro estatus social a nuestro estatus redentor, de quienes somos a los ojos de los demás a quienes somos a los ojos de Dios. Muchos de nuestros problemas se resolverían si nos vemos a nosotros mismos como Dios nos ve, no como nuestra cultura nos ve. ¿Eres soltero? ¿Por qué eres soltero? Algo debe de estar mal en ti, ¿no? ¿Por qué eres divorciado? ¿Por qué? ¿Sí? O sea, hay demasiadas cosas que nuestra cultura nos dice que Dios no nos dice. Necesitamos empezar a vernos como Dios nos ve.
La ruina de Sara era verse como la cultura la ve. Y por eso es que vamos a ver qué fue lo que pasó después. Entonces, la ruina de Sara. Entonces tenemos que ver ahora a la otra mujer en esta historia, y es a Agar. Sarai tenía una esclava egipcia llamada Agar. Quiero que noten, por favor, que en estos dos versículos, esclava, Agar. No dice Agar la esclava. Lo primero que se menciona aquí es la manera en la cual Sara veía a Agar, Abraham veía a Agar, la cultura veía a Agar, y Agar se veía a sí misma. Y se veía a sí misma como una esclava. Si Sara era un 0 en su cultura, Agar era -1, -2, -3, todo lo que tú quieras. No tenemos mucha información con respecto a Agar, pero dice que era esclava y que era egipcia. Génesis capítulo 12 nos dice que Abraham, por su incredulidad de que Dios lo podía proveer todo, bajó a Egipto. Y que en Egipto el faraón le echó ojos a Sarai porque era hermosa. Y Abraham dijo: es mi hermana. Se escondió tras las faldas de Sara para que no lo mataran. Y faraón estuvo a punto de casarse, acostarse con Sara. Dios no lo permitió. Y lo increíble es que Abraham recibe, vean el texto, Abraham recibe riquezas por eso. Y entre las riquezas que Abraham recibe, dice, esclavas. Posiblemente, Agar formó parte del inventario de lo que le dieron a Abraham, ¿no? Posiblemente ahí estaba, esclava, y ahí está Agar, ¿no? Así posiblemente fue que llegó al hogar que Dios iba a utilizar para traer a nuestro Mesías, ¿no? Entonces, en primer lugar, Agar es una esclava, era mujer egipcia, esclava, o sea, cada vez menos y menos y menos en la escala. Y después, ella era invisible, por lo tanto, por su condición, ella era invisible para todos. Era propiedad humana y no tenía derechos ni aún sobre su cuerpo. Sobre su cuerpo. Para todos, Agar era una invisible. Y entonces tenemos que, como Sara no puede tener hijos, va a hacer algo que para nosotros es otra vez, ¿qué está haciendo? ¿No? Es mi esclava, tú eres mi esposo, no hay ningún problema en esta cultura, te la voy a dar como esposa, acuéstate con ella, ten relaciones, que se embarace y su hijo va a ser mío. Y así voy a poder ser madre, así voy a quitarme esta cosa que me pesa, este título que todo mundo me dice, así voy a lograr ser madre. Ahora, en primer lugar, Dios le había prometido a Abraham descendencia. Han pasado 10 años. La semana pasada vimos el pacto que Dios hace con Abraham. Dios le asegura a Abraham: Abraham, no tienes que tener miedo, yo soy tu escudo, vamos a hacer un pacto. Le reitera la promesa de hijos. Y ellos se desesperan, quieren ayudarle a Dios. Aparte el peso nuevamente de ser una mujer infértil, y vamos a darle una ayudadita a Dios, la cual siempre que tratas de ayudar a Dios, siempre va a resultar en un desastre. Y entonces, ¿qué es lo que hace Sara? Le va a dar a Abraham su esclava. Y nuevamente, esto es algo completamente normal en esta cultura. El embarazo subrogado era una práctica normal en la cultura del cercano Medio Oriente. Pero el día de hoy lo es. ¿Sí saben que el día de hoy lo es? Matriz de alquiler. ¿Has escuchado esto? ¿Has escuchado acerca de países donde la forma en la cual mujeres pueden obtener ingresos es
rentando su vientre para ser madres de parejas homosexuales, de parejas heterosexuales, con dinero. Con dinero, déjenme decirles, ¿sí? De acuerdo a la revista Forbes, esta industria de gestación subrogada o vientres de alquiler va a alcanzar para el año 2032 $129 mil millones. Es un super negocio. O sea, esto va a crecer, 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 crecer. Y sobre todo porque estas parejas pueden pagar entre $175,000 a $300,000. ¿Quién puede pagar esto? Solamente parejas heterosexuales o homosexuales que tienen dinero, ¿no? Hollywood, o políticos, o qué sé yo, gente con dinero, ¿no? Pero es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? Qué horrible, qué feo, qué primitivos. Es exactamente lo mismo el día de hoy, ¿sí? Y para los ojos de Sara, el valor de Agar no está en su dignidad humana, está en su utilidad. Si para la cultura Sara es cero porque no puede ser madre, para Sara, Agar ni siquiera tiene valor como un ser humano, es una esclava, ¿sí? Y su valor únicamente es lo que me puede dar, su utilidad. Ella es invisible a los ojos de Sara, a los ojos de Abraham. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Déjenme decirles algo y por qué tengo subrayado la palabra tomó y la palabra entregó. Porque en el original nos remite a Génesis 3. Eva tomó el fruto prohibido, se lo entregó a Adán. Y el autor del libro el libro de Génesis nos está diciendo: señores, se está cometiendo una terrible maldad, un terrible pecado, como lo que pasó en Génesis 3. Eso no es cualquier cosa, ¿ok? Abraham tuvo relaciones con Agar, ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. ¿Por qué? Porque yo sí soy mujer, tú no. Aunque yo sea la esposa número 2, yo soy una mujer verdadera, tú no, Sara, ¿sí? Y lo que Sara pensó que iba a traer paz, que le iba a quitar su vergüenza, fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Ten mucho cuidado. Alguien dijo, y es completamente cierto, ten mucho cuidado de que Dios te conceda lo que quieres. ¿Qué es lo que quería Sara? Quiero ser madre, quiero ser madre, quiero ser madre. ¿Qué es lo que quería Raquel con Jacob? ¿Recuerdan? Dame hijos, ¿ok? O me muero. No puedo ya vivir. Y Dios le dio uno, y después al segundo se murió, ¿sí? Y aquí tenemos a Sara. Ya mi esclava ya está embarazada, su hijo va a ser mío, voy a ser feliz. No va a ser feliz. No es feliz. Trajo un problema bastante serio, porque ahora Agar, la invisible, pues ya no es invisible porque ahora tiene una pancita, ¿sí? Y soy mujer. Tú no eres mujer, yo sí soy mujer. ¿Y qué fue lo que pasó? Quise ponerle como nombre a este sermón. A lo mejor algunos iban a entender lo que voy a decir. 2 mujeres, un camino. Había una novela mexicana, 2 mujeres, un camino. Bueno, es algo así, ¿no? Ok, ¿qué fue lo que pasó? Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa, ¿no? Y entonces, como hombres decimos, o sea, no inventes, ¿no? O sea, si fuiste tú la que me dijiste, pero vean por favor, ¿no? Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa, ¿no? Que el Señor juzgue entre tú y yo. Y lo increíble es la respuesta de Abraham: tu esclava está en tus manos. Ni siquiera dice Agar, tu esclava está en tus manos. Contestó Abraham: haz con ella lo que bien te parezca. Abraham se comportó como un cobarde,
como un completo cobarde. El hombre de fe se está comportando como lo peor. Agar está embarazada de su hijo y en lugar de poner paz en su casa, en lugar de guiar a Sara a las promesas de Dios, en lugar de cuidar la integridad física de Agar y de su bebé, no hizo eso. Lo que hizo es: yo no quiero problemas, arréglate tú con ella. ¿Sí? Es lo más fácil que hizo. No asume ninguna responsabilidad. Abraham es un cobarde aquí. Y la Biblia expone su pecado y el de Sara, porque ¿qué fue lo que hizo Sara? Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. Con el permiso de Abraham, Sara empezó a, ¿cómo sería el día de hoy? A bulear, ¿sí? Sara empezó a maltratarla físicamente, emocionalmente, de tal manera que Agar dijo: ya no puedo. O sea, Agar dijo: ya no puedo. Otra vez, una mujer embarazada sin recursos económicos dice: es mejor que me vaya al desierto, que trate de regresar a Egipto, no sé cómo le voy a hacer, ¿sí? Pero es mejor que estar aquí. O sea, ¿te puedes imaginar el maltrato de Sara, la cristiana? ¿Te puedes imaginar el maltrato? ¿Te puedes imaginar el que Abraham simplemente así: no quiero ver nada, o sea, arréglate tú? Y Agar, la invisible, pues se vuelve más invisible y no sabe qué es lo que va a pasar. Pero aquí es donde entra Dios, y aquí encontramos el encuentro de Dios con Agar. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, que era otra vez un camino rumbo a Egipto, la encontró el ángel del Señor. Dos cosas. Número uno, este no fue casualidad. Este no es un encuentro casual. Dios va en busca de Agar. Si para todo el mundo Agar era invisible, en el radar de Dios, Agar brilla con luces como de neón. Dios va al encuentro de esta mujer invisible. Dios va a su encuentro. ¿Y por qué decimos que es Dios? Porque dice ahí el ángel del Señor. Y en el Antiguo Testamento, los eruditos de las Escrituras creen, y yo lo creo, que cuando la Biblia habla acerca de el ángel del Señor, está hablando de nuestro Señor Jesucristo antes de encarnarse. Y aquí tenemos entonces a Jesucristo buscando, antes de encarnarse, a Jesucristo buscando a esta mujer. Y vean por favor versículo 8, y le preguntó. ¿Qué le preguntó? En primer lugar le dice Agar. En los versículos 2, versículo 1 y el versículo 2 dice esclava Agar. Pero aquí Dios le dice Agar. Agar, ese es tu nombre. Lo que haces, tu oficio, tu esclavitud no define lo que eres. Tú eres una mujer creada a mi imagen y semejanza y eres preciosa para mí. Tu nombre es Agar y no define lo que haces, no define quién verdaderamente eres. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Y Agar va a recibir de Dios tres cosas. En su encuentro con Dios, Agar recibe tres cosas. En primer lugar, Agar entra en una relación con el Dios de Abraham, con el verdadero Dios. Aquí Agar se convierte. Y lo primero que entiende de Dios es que Dios oye. ¿Por qué? Versículo 11. Dios le dice: estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael,
porque el Señor ha escuchado tu aflicción. ¿Qué crees? ¿Crees que alguien escuchó a Agar en Egipto cuando fue traspasada como cualquier mueble a la propiedad de Abraham? Nadie la escuchó. ¿Crees que Agar fue escuchada por Sara? ¿Crees que Agar fue escuchada por Abraham? No, nadie la escuchaba. Pero aquí por primera vez experimenta que Dios sí la escucha. Dios la oye. Nadie la oye, Dios sí la oye. Y por eso es que Dios fue a su encuentro. Eso es lo primero. Querida iglesia, queridos amigos, Dios oye. Dios oye. Hay, especialmente en el libro de los Salmos, atento está su oído a nuestras oraciones, las oraciones de los justos. Él oye. Puede que nadie te escuche, Dios oye. Y eso es lo primero que Agar experimenta. Lo segundo que Agar experimenta es que el Señor la ve. El Señor la ve. Y esto es bien interesante. Versículo 13. Como el Señor le había hablado, Agar, ¿qué dice? ¿Agar qué? Ningún hombre o mujer en las Escrituras le puso nombre a Dios. Agar es la única persona en toda la Biblia que le pone un nombre a Dios. Y Dios no le dijo, hey, no me andes poniendo nombres. Dios lo acepta. El Roí. Ese es el nombre que Agar le pone a Dios. El Dios que me ve. Pues decía, ahora he visto al que me ve. No soy invisible. No soy invisible. Posiblemente para tu esposo o para tu esposa seas invisible, para tus hijos seas invisible, para tu papá seas invisible, para tus amigos, tu jefe, el mundo seas invisible. Dios te ve. Para Dios no eres invisible. Y por eso es que Agar dice, ahora veo al que me ve. No soy invisible. Nunca he sido invisible. La vida de Agar empieza a cambiar. Entonces, dos cosas. Dios oye, Dios me ve. Pero vean por favor la tercera cosa que Dios le dice a Agar. Esta frase de Caroline Custis James, el nuevo nombre que ella le da a Dios expresa su convicción teológica más básica. Ella no es invisible para Dios. Pero la tercera cosa es que Dios le dice, regresa a Sara. Ups, ¿no? ¿Qué esperaríamos? ¿No? Esperaríamos que Dios es el que me oye, Dios es el que me ve. Ok, Señor, ponme un carruaje y que vaya a Egipto, ya no soy esclava, etcétera, etcétera. Soy libre, ¿no? Mi vida ya cambió. Y Dios le dice a Agar, regresa. ¿Por qué Dios le dice a Agar que regrese? ¿Por qué Dios le dice a Agar que regrese? ¿Por qué Dios le dice a Agar, regresa al lugar abusivo? ¿Por qué Dios le dice a Agar, regresa al lugar donde te pueden maltratar? ¿Por qué Dios le dice? O sea, diríamos, esto no es correcto. O sea, qué bueno, Dios me oye, qué bueno, Dios me ve, pero por favor, no me pidas que regrese. ¿Por qué Dios le pide a Agar que regrese? ¿Y por qué es que Agar regresó? Ser vista y escuchada por Dios fue la fortaleza que hizo que Agar regresara a un lugar abusivo con una misión. ¿Cuál es la misión? Caroline Custis James dice lo siguiente: Agar estaba ahora en una misión que poseía una información vital acerca de las promesas de Dios y acerca de su carácter
que Abraham y Sara necesitaban saber. Su historia llegó a ser parte de la herencia de la familia. ¿Cuál es la misión de Agar? La misión de Agar era regresar para compartir con Abraham y con Sara algo que ellos no conocían de parte de Dios. Dios es el que escucha, Dios es el que ve. Sara, Dios es el que escucha, Dios es el que ve. Abraham, ellos aprendieron de ella. Y esto es verdad, porque cuando nace el hijo de Agar, Abraham lo llama ¿cómo? Ismael. ¿Quién le dijo a Abraham que tenía que llamar Ismael? Agar. Me encontré con Dios, me encontré con tu Dios, me encontré con el Dios en el cual yo he escuchado desde que llegué a esta casa, del Dios que hizo un pacto contigo. Me buscó, me encontró en el desierto. Él es el Dios que ve, Él es el Dios que escucha. Y le tienes que llamar a este hijo Ismael. Y lo interesante nuevamente es que el ángel de Jehová le asegura a Agar que a pesar de que Ismael no es el hijo del pacto, porque va a ser Isaac, el hijo de Sara, sin embargo forma parte o apunta a la promesa que Dios le dio a Abraham desde el principio. Todas las naciones van a ser benditas en tu nombre. El ángel de Jehová le promete a Agar que esta situación no es el final. Vas a tener una descendencia impresionante a través de este hijo. A través de este hijo. Agar tenía una misión y por eso es que regresó. Déjenme decirles algo rapidísimo. Dios envía a Agar con esta misión, pero Dios envía a Agar a la familia del pacto. Dios envía a Agar a la familia del pacto. Regresa a la familia a la cual yo bendigo, cuido, estoy guiando y por medio de la cual va a venir el Mesías. Cuando tenemos un encuentro con Dios, no es simplemente yo y Dios, Dios y yo. Dios nos pone en su familia. Y a veces la familia del pacto es la familia que nos ha herido. Eso es realidad. Es realidad. A veces la iglesia es la que nos ha herido. Dios no nos dice, Dios nunca nos va a decir salte de la iglesia. No estoy hablando de iglesias locales, ¿ok? Estoy hablando del pueblo de Dios, la verdadera iglesia. Dios nunca te va a decir salte de la iglesia. Y toda iglesia local, Cordero de Dios, Encuentro, el Redentor y todo, hay problemas. Pero ahí es donde tiene que estar Agar. Y déjenme decirles algo, porque es bien importante. El llamado que Dios le da a Agar para que regrese a un lugar abusivo es para Agar. ¿Ok? Mucho cuidado con tomar este texto de la Biblia y decirle a una mujer que está siendo abusada en su matrimonio, maltratada en su matrimonio, mira lo que Dios le dijo a Agar, tienes que, por favor, no cometamos ese error. La misión que Dios le dio a Agar fue para Agar. ¿Qué fortaleció a Agar en su incipiente fe? Dios es el que me oye. Dios es el que me ve. Y por lo tanto puedo servir a la mujer que me abusa y al hombre que me ignora. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya en ustedes este mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de ¿qué?
de esclavo. De esclavo. La palabra ahí siervo es la palabra doulos, donde viene la palabra esclavo. Jesucristo se hizo invisible. Jesucristo se humilló a sí mismo siendo Dios y vino como esclavo en una misión. La misión era que nos convirtiéramos en la familia de la fe, descendientes de Abraham, para que pudiéramos conocer verdaderamente al Dios que oye y al Dios que nos ve, y que tomáramos nuestra identidad no de la cultura, sino de lo que somos verdaderamente a los ojos de Dios. Mujeres y hombres creados a su imagen, dañados por el pecado, redimidos con la sangre de Cristo y ahora preciosos a sus ojos, con una misión ahora en este mundo también, de enseñarles a otros acerca del Dios que oye y del Dios que nos ve. Amén. Señor que estás en los cielos, gracias que eres el Dios que nos ve. Vivimos en un mundo caído y a veces nos sentimos invisibles, aún en un buen matrimonio, en un buen trabajo, solteros, con hijos. Hay algo, Señor, en nosotros, en la naturaleza humana, que muchas veces nos sentimos invisibles. Pero delante de ti, Señor, no lo somos. Desde antes de la fundación del mundo, nos escogiste, nos viste. Y lo increíble es que viste todo, Señor, nuestros pecados, y aún así nos amaste. Gracias. Y nos amaste de tal manera que enviaste a Jesucristo como un esclavo a este mundo que tú creaste. Y fue a la peor de las muertes como nuestro sustituto. Gracias, Señor. Gracias que nos escuchas, gracias que nos ves. Sigue transformando nuestras vidas para compartir con otros que tú eres el Dios que escucha, el Dios que ve. En Jesucristo oramos. Amén.